Hola, en el programa de hoy vamos a ver el tema de las fuentes en Énguera, el agua en la población, porque detrás de nosotros tenemos una fuente preciosa, parece siempre ha estado ahí y no fue así. Vamos a ver cómo nuestros mayores resolvieron el problema de esta falta de agua. Bueno, pues estamos donde parece que todo empezó, que es en el barranco de la Mota. Vamos a remontarnos hacia atrás, estamos pues después de la Reconquista, siglo XIII, Énguera tendría 40, 50 casas, ya lo sabemos, y estaban en lo que es este barranco, que llamamos de la Mota, pues barranco hacia abajo, en lo que es la caída del barranco. ¿Por qué en la caída del barranco? Luego iremos viendo que es que el agua, aquí no hay fuentes, en Énguera empecemos porque no había fuentes, pero sí que hay agua, escorrentías por debajo de tierra, el agua discurre. Y discurre parece ser más hacia la parte de lo que es el barranco que hacia el otro lado de la loma del centro de lo que es el pueblo. Entonces las 40 casas, 30-40 casas que tuviera la población estaban aquí en lo que es la caída del barranco. Y la primera fuente que nos dice Pedro Sucías, de las pocas referencias que tenemos, la primera fuente conocida era la de la Ontanilla. Estamos en el siglo XVI ya, y una fuente, pequeñita fuente en lo que es el barranco, se llama Ontanilla, según dice Pedro Sucías, porque era una fuente pequeña, fontanilla o fontinela, y de fontanilla, pues Ontanilla. Y de hecho durante un tiempo esta parte del barranco se le llamó el barranco de la Ontanilla. El barranco irá tomando muchos nombres, ya lo veremos. Empieza arriba en lo que es la Mota, va bajando la Ontanilla, el Magranar también se le llamó, el Pozo Dulce, más hacia abajo el Laborador o Abrevador y más hacia abajo el de las Orcas, incluso el de Tejar. Este es el mismo barranco sobre el cual cae la población de Énguera. Bien, y aquí podemos ver lo que estábamos comentando de que la antigua Énguera caía hacia el barranco. ¿Y por qué caía hacia el barranco? Pues bueno, hay un mito entre la gente que vive aquí, en la parte antigua de la población, que dice que es que todo está lleno de galerías que iban desde los moros para subir al castillo. Vale, eso no está demostrado que pasen tan largas las galerías ni que vayan por debajo del barranco, pero cuando el río suena, ¿verdad?, agua lleva. Y sí que es verdad que hay galerías, sí que es verdad. Y es porque la gente que vivía en esta zona, que no hay fuentes naturales, buscaba el agua en pozos. Y si el pozo no tenía suficiente agua, pues hacía galerías, excavaba para recoger el agua que cae hacia este lado de lo que es la población, las escorrentías caen hacia lo que es el barranco y aprovechaban de esa forma el agua, pues los antiguos pobladores de Énguera que daban, como vemos, a lo que es el barranco. Tan es así que esa agua no era potable. El agua potable tenían que irla a buscar pues a los pozos de fuera de la Fuente de Marzo, de Lucena, de Albalat. Pero la gente entonces, ¿para qué tenía esos pozos? Pues para las labores de casa, para lavar, para fregar, para los animales y aquí es donde estamos, en esta parte de Énguera, y para los antiguos profesionales de la lana. Los peraires necesitaban desengrasar y limpiar la lana del cordero y necesitaban grandes balsas y grandes cantidades de agua. Grandes cantidades de agua en una población que no tenía agua, pues no había más forma que recogerla cuando llovía o recogerla del subsuelo y aunque no fuera potable, utilizarla. Tan es así que en esta zona de aquí, dice Pedro Sucías, que se llamaba el Merdancho, pues porque estaba el pozo del Merdancho. Más que pozo sería una de las conducciones esas que hemos visto, esas galerías de agua, que cuando más llovía más agua tenía y cuando no, pues tendría menos, pero que venía hacia el barranco y aquí la recogían.
Y tenemos constancia de que no solo había esas galerías y esas fuentes, esas pilas para lavar la lana aquí en el Merdancho, sino más abajo luego hablaremos del Terrero, y ahí Antonio Francés a ver si nos da una idea de qué es lo que se encontró, pero parece ser que los antiguos peraires necesitaban esa agua de esta zona del barranco y aquí la almacenaban y la utilizaban. Bueno, pues y en el Terrero, ¿qué es lo que había en el Terrero? Porque aquí sabemos, y ya nos dice también desde Pedro Sucías, que todas las galerías que bajaban y todos los pozos de ese lado del doctor Albiñana, a la parte derecha, entonces llamado Calle del Mesón, las aguas no eran buenas para beber. ¿Qué es lo que encontraron en el Terrero cuando se edificaron allí, cuando se edificó? Total, que lo que había en el Terrero seguramente es lo que había en toda la parte esta de la población cayendo hacia el barranco. Galerías para captar el agua en los pozos que había en las casas. Y el exceso de agua lo aprovechaban los peraires para lavar sus madejas de lana y desengrasarlas. Tan es así que sabemos que en Enguera había peraires desde el siglo XV, tenemos constancia, y fue a partir de la compra de Enguera por el conde de Anda, cuando ya al ser el conde de Anda, dueño de Anda, pudieron pedir el permiso para hacer los escaldadores de lana en el río. Ya estamos hablando de finales del 16, principio del 17. Y entonces la gente, los profesionales de la industria lanera, se fueron al río a hacer sus lavaderos y a Anna. De hecho, el último persona dedicada al tinte en Enguera se va a mediados del siglo XVII a Anna porque dice que en Enguera carece de agua. Bien, bueno, pues si bien sabemos que en 1546 ya la población se había multiplicado por 4, con lo cual necesitaban 4 veces más de agua, y entonces lo que hicieron fue excavar en el otro lado del barranco, en lo que es el Pozo Dulce, que ahora luego visitaremos. Pero poco después, ya en 1602, seguía creciendo la población, seguía haciendo falta agua, y entonces ya los jurados justicias de la villa, Pedro Guerola y Juan Aparicio, pues deciden buscar quién perfore en lo que es este monte de aquí. El enguerino siempre ha pensado, porque este barranco tenía agua, que el agua venía de lo que es la parte del Piquet. Veía que aquí la fondeta Godalla no se secaba nunca, y entonces pues lo que hicieron fue, decidieron excavar en lo que es la falda del Piquet, buscando agua con galerías, porque no había fuentes naturales. Buscaron a un minero de Vallada, Juan Muñoz, que empezó la obra, aunque luego acabaría Honorato Martí, un teniente, y lo que hicieron fue excavar unas galerías que ahora vamos a ver. Pues por aquí viene la conducción, que desde un poco más hacia arriba, que es donde hicieron las diversas perforaciones, Honorato Martí y Juan Muñoz, pues esta es la conducción que trajeron, porque los jurados les dijeron no solamente que hicieran lo que es la mina, sino que además condujeran el agua hacia lo que luego hicieron la primera fuente de la población, que es la que conocemos como la Fuente de la Mota. Entonces, desde allí detrás hay unas perforaciones, de chavales entrábamos y les llamábamos por la cueva de las Cortinas, la cueva del Faraón. No son en realidad cuevas, son galerías que entran debajo de lo que es el monte del Piqué para recoger un canalillo de agua, que es el que luego se conducía por aquí hacia lo que conocemos como la Fuente de la Mota.
Y continuando el agua, lo que es conducción hacia abajo, que hicieron aquellos mineros, aquellos canteros, pues ya llegamos a lo que es la fuente de la Mota. El final de la conducción la vemos aquí, y la fuente, que es la primera fuente que tuvo la población, que se inauguró el 10 de enero de 1604, y no solo es la primera que tuvo, sino es la única que tuvo durante 200 y pico años. Bien, estamos ahora en lo que es el eje del casco antiguo de la población. Todo ese lado hacia el barranco es lo que hemos visto, que serían las antiguas casas para aprovechar las escurrentías del agua hacia el barranco, haciendo pozos. Esta parte es más nueva. Pero bueno, llegamos ya a 1785, en la cual traen el agua desde la Mota, y aquí hacen lo que es la primera fuente abrevadero del pueblo, en la esquina de la calle San Lorenzo con Doctor Albiñana. Seguramente por eso el retranqueo de esta calle no tiene sentido, esta esquina, la casa debería llegar hasta aquí, y seguramente está el resto de cuando reedificaron, dejaron el hueco donde estaba la fuente. Por cierto, esa casa de ahí, detrás de la fuente, era de nuestro insigne Garnelo, los herreros. Tuvieron algunos problemas con el vecindario, es curioso, por el ruido que hacían cuando herraban los caballos, pero bueno, aquí delante de ellos es donde estaba la fuente, 1785. Antes de eso, antes de traer el agua de la Mota, igual que en las casas se recogía el agua de lluvia o el agua del subsuelo, lo que era la población al final de esta calle, también sabemos de al menos en 1635 que había una balsa que recogía el agua de la población cuando llovía y se secaba y era maloliente cuando no llovía, pero que recogía el agua de lluvia, porque sigamos, en esa época en Enguera aún no teníamos agua corriente. Bien, y estamos en, llamémosle la cuarta etapa de bonanza. Ya tenemos agua en Enguera, se empieza a encontrar, y de hecho es de 1875, y en este lado del barranco, lo que es el matadero, construyendo o reconstruyendo el matadero, hacen un pozo para ver si encontraban agua para la obra, y encuentran tanta agua que el pocero tiene que salir a escape porque se le llenan las galerías, y deciden, claro, llevar esa agua a una fuente nueva para el pueblo. El primer problema que tiene el ayuntamiento es que no tiene dinero para hacer esa conducción, y entonces propicia crear una sociedad voluntaria en la cual todo aquel enguerino que quiera aportar un capital con un ligero interés, pues con ese dinero, hasta que en los años sucesivos tengan presupuesto y puedan devolverlo, pues con ese dinero construyen no solo el pozo y las galerías, sino la conducción hacia lo que será la fuente nueva. Es 1875, aquí detrás tenemos el matadero, y hacia donde construyen todo llevan las conducciones es hacia el Chalet Azul, que es donde estará la fuente nueva. Y aquí es donde se trajo en la conducción del pozo galerías que habían encontrado en el matadero en 1875, de forma que un año después, 1876, y lo dice aquí en la piedra, se inaugura esta fuente que, como no, era la fuente nueva. Pero la conducción no viene directamente de lo que es el matadero hasta aquí. La conducción va a lo que antes había sido el Pozo Dulce. Sabemos que en el siglo XVI, primer pozo que cita Pedro Sucías que se excava, precisamente no es en aquel lado de la población, en aquel lado del barranco donde está la población, sino en este lado de aquí, concretamente en la Icena. La Icena es la partida que empieza desde este camino hacia la izquierda. Esto es la Icena.
mientras que el Sorior es de ese camino hacia la derecha, que es donde está el matadero. Por cierto, este camino se le llama el Puchiqueto. Puchiqueto porque, bueno, en Enguera no hablamos valenciano y a alguien se le ocurrió decir la subidita, la puchaeta, y la puchaeta en Enguera se quedó como Puchiqueto, porque de hecho este camino o senda que se convierte luego sube recto a Punchón al castillo, que todos de chiquillo lo hemos hecho, en 10 minutos estás arriba, y seguramente era una de las salidas, antiguas salidas de la población, porque este puente que tenemos debajo, que es el puente del Puchiqueto, antes era muy estrecho, muy pequeño, ya dicen que no podía pasar una caballería cargada, seguramente tan estrecho como el de Divina Pastora, que aún queda muy bonito, pero este luego se ensanchó y al ensancharlo pues perdió su calidez de antigüedad. Una pena. Pues este es el puente del Puchiqueto, este es el Puchiqueto, y vamos a ver dónde estaba antiguo Pozo Dulce, al cual llevaron las conducciones desde el Sorior para luego desde el Pozo Dulce bajarlo a lo que es la Fuente Nueva, porque el Pozo Dulce estaba dentro del Chalet Azul. Sabemos que Carlos Gens compró el chalet, bueno, la finca, construyó luego el chalet, compró la finca a Vicente Fillol Domínguez, que era el dueño de las dos partes de lo que es la senda al Puchiqueto. Aquella la separó de la propiedad y en la finca de Vicente Fillol Domínguez es donde sabemos que estaba situado el Pozo Dulce. Sigue creciendo la población, ya estamos en el siglo XIX y necesita agua. Y entonces, así como en 1602 habían excavado en aquel lado del Tosal, nos dice Pedro Sucías que ahora en 1856, donde empiezan a excavar es a este lado del Tosal. En lo que había sido aquí, lo que había una pequeña fuente que la llamaban antes de la Garrofera, luego de la Morera. Y en esa fuente de la Morera, pues es cuando empiezan a excavar en 1856, porque parece que hay un pequeño hilillo de agua que él dice que llenaba 16 cántaros en 2 horas. Pequeño hilo de agua era. Lo cierto es que dice que incluso en aquella época ya empezaba a utilizarse la dinamita y se llegó a utilizar entre el 1856, que comienzan a excavar, y 20 años después, 1877, cuando la encuentran. Encuentran agua y encuentran tanta agua o sale tanta agua que deciden conducirla hacia lo que es la Mota, que está más abajo. Y ahora veremos la conducción que hicieron desde toda esta zona, antigua fuente de la Morera o de la Garrofera, hacia lo que es la Mota para juntarse con la que había allí y desde allí ya dar agua a la población. Y por aquí viene la conducción desde la fuente que acabamos de ver, de la Garrofera o de la Morera, baja todo lo que es este barranquito y va por debajo de lo que es actualmente el camino que va a la Mota, que es la conducción, la segunda de las conducciones que llevan agua a la Mota. Ahora veremos cómo se acerca esa agua en lo que es el acueducto. Esa galería que habíamos visto ahí detrás, que bajaba desde la antigua fuente de la Garrofera. Bien, y aquí continúa hasta que ya por encima de este arco, que aunque se destruyó, veremos la fotografía antigua como era, pasaba por arriba el acueducto para juntarse en la Mota con el otro que venía desde arriba. De forma que la Mota tenía en ese momento 2 diferentes suministros, de uno y del otro lado de los barrancos del Tosal.
Que estamos en la Puerta del Aljibe, en las excavaciones de la Fuente de la Morera en 1856, que por fin encuentran agua en 1877. Ya piensan hacer un aljibe para almacenar esa agua y poder distribuir a toda la población, y aquí es donde construyeron ese aljibe con las 2 galerías de agua que se montaban en la mota. De forma que a partir de aquí, que ya tuvieron agua suficiente para poder dar a la población, y hablamos en 1881, pues es cuando se pusieron las fuentes de las Moreras, en la Plaza de las Moreras, que ahora veremos, y la fuente en la Plaza de San Pedro, que ahora llamamos la Fuente del País Valenciano. Y con aquella agua que tenemos ya en el aljibe, pues es cuando ya deciden instalar varias fuentes más dentro del casco urbano. Concretamente esta que tenemos, la del Llano, luego veremos la Fuente de Hierro en Santa Bárbara y la de la calle San Ramón. Muy similares las 3 y distintas, como veremos, de la que hay en las Moreras, porque parece que en las Moreras la que se instaló es la que había antes en la Mota. Ahora veremos como el centro de la pila es distinto en estas 3 de Hierro, que por eso le llamaban de Hierro, que la de las Moreras. Bien, y aquí tenemos la Fuente de las Moreras, que es anterior a las que hemos comentado de Hierro, tanto en el Llano como en Santa Bárbara, como en San Ramón, y lo podemos ver en lo que es el pilar de abajo, que es de granito o de mármol, que este es el que parece ser que estaba anteriormente en la Fuente de la Mota. Y de la Mota pasó a esta fuente, que es la primera de las que ya hicieron dentro de la población, pero ya en 1839. Y aquí pues la Fuente de Hierro, una de las 3 que se instalaron en 1894, muy similares, y que ya hemos comentado que era de hierro, pues porque se ve que esto es de hierro, a diferencia de la de las Moreras, que no lo es porque es la antigua que venía de la Mota. Bueno, y ahora ya llegamos a la etapa más bonita para nosotros, que es la gran cantidad de agua para poder suministrar a la población. Estamos en 1925, viene un ingeniero militar para ver cómo podría ayudar al alcalde Juan Esparza a mejorar lo que es el suministro de agua a la población, y voy a leer textualmente porque es muy curioso lo que dice. Enguera, población que sorprende por lo hermoso de sus edificios, la limpieza de sus calles y risueño conjunto, carece de agua. Alguna que otra tísica fuente de caudal misérrimo brinda su pobreza a los enguerinos, que se la reparten como pan bendito, alineado en la plaza pública los cántaros. Este señor llega a la conclusión de que Enguera necesita al día 500 metros cúbicos de agua, y hay que ver de dónde se trae esa cantidad. Y él propone 2 sitios. Una es de Benalaz. Sabe que en la sierra, en Benalaz, hay un gran nacimiento, en la Fuente del Molino, y mira a ver cuánto costaría traer esa agua a Enguera para suministrar los 500 metros cúbicos diarios que necesita la población. La segunda alternativa dice que puede ser el pozo de Mariano Cabedo en el río, y ahí queda el estudio. Eso es 1925. Lo cierto es que ya desde años antes Enguera estaba trabajando en otro sitio, que no era ninguno de los 2, era el pozo de Albalat, y ahí es donde 4 años después, en 1929, encuentran gran cantidad de agua, sobrepasan los 500 metros cúbicos que necesitan al día, y ahí es donde, después de la perforación, se afora y se trae la tubería a lo que es el aljibe, pudiendo ya desde el aljibe suministrar a toda la población agua que hasta entonces no tenía. Tan es así que además dicen que antes de suministrar deberían de hacerse al alcantarillado para que no se mezclaran las aguas limpias y sucias, y podemos ver en lo que es la tapa del alcantarillado como fue en 1936 cuando se hicieron ambas conducciones, lo que es el alcantarillado general de la población y lo que es el suministro a las casas, que hasta esa época no tenía. Plaza de San Pedro, que se llamaba durante mucho tiempo esta plaza,
que ya hemos comentado que había una balsa para recoger el agua de lluvia. Ya luego, posteriormente, se instala una fuente de piedra, final del siglo XIX, que cuando se instala otra fuente de hierro, esa fuente es trasladada, ahora vamos a ver, hacia el convento, a la plaza del convento, siempre siguiendo el eje de bajada del pueblo, que es el eje de bajada de las aguas. Del convento es donde se trasladó a la fuente de piedra que había arriba en la plaza de San Pedro, cuando allí se colocó una de hierro, se trajo la de piedra aquí. Las sobrantes de agua, siempre yendo hacia abajo, van a lo que era el lavadero viejo, que estaba pegado a los carmelitas. De hecho, tenemos constancia que en el siglo XVII llegaron a pagar la prospección de un pozo allá arriba, donde hemos visto en la Mota, que es donde se iba a buscar agua en aquella época, pues un pozo que le llamaban el pozo de los frailes, porque lo pagaron ellos con la condición de que si se encontraba agua, el sobrante que quedara para la población fuera para poder regar su huerto. Seguramente el sobrante de las aguas que hemos visto que vienen por la plaza a la otra plaza y luego el lavadero viejo, pues se utilizaba para eso, para regar su huerto. Viendo el eje de la población, siempre la parte antigua mirando hacia el barranco, pues llegamos a la última calle del pueblo, de bajada, que es la calle Zalamea. Aquí en la calle Zalamea, que cuando venía la gente del campo era la primera que se encontraba, pues al lado del puente, que el puente se llamaba el Abrevador, porque al lado del puente había un pozo, el Pozo del Abrevador. Ese Pozo del Abrevador parece ser que estaba al final de la calle, aproximadamente entre la calle y el barranco, en el número 36, y diremos por qué. En el siglo XIX hay constancia de que el propietario del vecino de la puerta número 28 se dan cuenta que se seca el pozo, van buscando por qué y encuentran que este señor, Cristóbal, pues había hecho una perforación de 14 palmos hacia lo que es la calle, desde su casa, el número 28, había salido hacia la calle buscando agua y había encontrado un manantial que bajaba hacia el Pozo del Abrevador y lo secó. Lo cierto es que a partir de aquel momento, y además cuando construyeron la otra carretera, el pozo quedó sin uso. Y ese terreno era municipal porque vemos que el número 36, la vivienda 36, era propiedad municipal, que en esos siglos lo alquilan, que el ayuntamiento era propietario de esa parcela donde estaba el pozo, al final de la calle.